Bueno, buenos días, yo soy Richard Luz Pérez. Hoy hablaremos de la ciclometría, abordando los temas de carga ciclométrica, ciclómetros, mediciones de humedad, factor de bypass y un ejemplo de cálculo. Bueno, primero, ¿qué es una carta ciclométrica? Bueno, es una gráfica de las propiedades del aire, tales como la temperatura, la humedad relativa, el volumen, la presión, entre otros. Las cartas ciclométricas se utilizan para determinar cómo varían estas propiedades al cambiar la humedad del aire. Las propiedades psicométricas del aire han sido recopiladas a través de incontables experimentos laboratorios y gracias a los cálculos matemáticos. Y estas son las bases para lo que conocemos como la carta psicométrica. Aunque las tablas psicométricas como las que tenemos aquí al lado son más precisas, la carta psicométrica puede ahorrarnos mucho más tiempo y también puede ahorrarnos muchos cálculos. En la mayoría de los casos en donde yo no requiero tanta precisión. Sí, la carta psicométrica puede basar sus propiedades a una presión a nivel del mar, es decir, a una atmósfera, o puede ser una presión menor, es decir, a propiedades del aire a alturas mayores de las del nivel del mar. Bien, este de aquí es una carta psicométrica con unidades del sistema internacional a presión barométrica de 101.325 kilopascales, es decir, a una atmósfera. En esta nosotros podemos encontrar las propiedades del aire como la temperatura de bulbo seco, la temperatura de bulbo húmedo, de saturación o de punto de rocío, la entalpía de saturación del aire seco, el contenido de humedad del aire de agua de humedad en el aire seco, el factor sensible, el factor de calor sensible. Ahí podemos ver la humedad relativa que se encuentra aquí en porcentajes. Sí, y estas son una de las propiedades algunas propiedades podemos ver en la carta psicométrica. Y en esta carta psicométrica se puede utilizar en cálculos posteriores. Bueno, primero lo siguiente sería ¿qué es un ciclómetro? Bueno, el ciclómetro es un aparato utilizado en la meteorología para medir la humedad relativa o el contenido de humedad en el aire. Este es un tipo particular de higrómetro, ya que los higrómetros modernos proporcionan una lectura directa de la humedad del aire. En cambio, el ciclómetro es más preciso, ya que requiere el cálculo de la humedad a partir de dos temperaturas, la temperatura de bulbo seco y la temperatura de bulbo húmedo, por lo que se necesitan las tablas de doble entrada, los gráficos psicométricos o programas de ordenador que realizan los cálculos. Aquí podemos ver diferentes tipos de ciclómetros y estos son digitales. Aquí tú no necesitas calcular nada, solo tomas tomas la medida y el cálculo, todo lo hace esta maquinita que tiene todos los programas, todos los cálculos dentro. Bien, pasamos a las mediciones de humedad. Bueno, existen diferentes métodos para medir la humedad. El primer método es el método mecánico. Los higrómetros mecánicos se usan, se utiliza la expansión y contracción de materiales orgánicos sensibles a los cambios de humedad. El elemento sensible puede ser ya sea un cabello, un elemento textil o si no, un plástico. Los cambios de longitud se amplifican mediante la acción de palancas que mueven una aguja que está en un dial. Un dial son estos de aquí. Este es un dial, este parece la de un carro, pero ese es el dial y tiene aquí su aguja. Esta aguja se mueve dependiendo de que si se contrae o se expande el elemento sensible. Bueno, también puede ser un lápiz, o sea, que registra un diagrama y estos son adecuados principalmente para ambientes normales. Bueno, estos higrómetros tienen una incertidumbre de más o menos 5% hasta más o menos 15% de humedad relativa. Y una de las características es que estos pueden no necesitar potencia eléctrica como pueden resultar muy baratos. Su respuesta al cambio de humedad es lenta, ya que el cambio, la contracción o la expansión del elemento
no es rápida, sino que es gradual. Por eso se podría ver que la aguja sube o baja de una forma lenta. Y por último, una desventaja es que se puede desajustar fácilmente al momento de transportarlo o por vibración, así que se tiene que tener cuidado. El siguiente método es por impedancia eléctrica. Bueno, este tipo general de sensores se fabrican de material higroscópico. Higroscópico quiere decir que las propiedades eléctricas del material se alteran a medida que éste absorbe las moléculas del agua. Los cambios en la humedad se miden como un cambio de la capacitancia o en la resistencia eléctrica de este sensor o una combinación de ambas. Los higrómetros eléctricos normalmente son muy compactos y son portátiles y a menudo están equipados con un filtro contra la contaminación. Los higrómetros de impedancia también están equipados normalmente con un sensor de temperatura y podemos ver que hay varios. En este caso nosotros vemos tres, que son los sensores capacitivos. Primero, estos responden más a la humedad relativa que al punto de rocío y tienen una buena linealidad a bajas humedades. En general, los sensores capacitivos no resultan dañados por la condensación, quiere decir que no se oxidan, aunque estas condensaciones pueden afectar en la calibración. El segundo que vemos es el sensor resistivo. Bueno, estos responden, al igual que el capacitivo, más a la humedad relativa que el punto de rocío. La linealidad de estos sensores es mejor a altas humedades y la mayoría de estos no pueden tolerar la condensación, pero estos están protegidos contra la saturación mediante el calentamiento automático que impide la condensación. Por último, tenemos los sensores de impedancia del tipo punto de rocío. Son un caso especial este tipo de sensores. Son higrómetros de impedancia que se utilizan para medir en unidades absolutas en lugar de humedad relativa. Siguen un principio general similar al sensor que tiene adentro incorporado óxido del aluminio o otros tipos de óxido. Sí, también puede tener una base de silicio como el elemento activo. Este tipo de sensor responde a la presión parcial de vapor de agua y normalmente la señal se convierte en unidades absolutas cuyos valores son mostrados por el instrumento como punto de rocío o en partes por millón y por volumen. Bien, tenemos luego la condensación. En la condensación la temperatura del punto de rocío se puede medir enfriando una muestra de gas hasta que aparezca la condensación, es decir, las gotitas de agua, y observando la temperatura a la que esta sucede. En un higrómetro de punto de rocío óptico se induce una condensación en forma de rocío en un pequeño espejo del instrumento. El inicio de la condensación es captado de forma óptica y se detectan los cambios en la forma en que el espejo refleja o difunde la luz. La lectura esta se puede registrar en el instante de la condensación o se puede mantener el espejo a cierta temperatura y obtener una lectura continua. Los diseños de estos son variables, algunos pueden parecer una sonda o otros pueden ser muy compactos, pero generalmente estos son relativamente grandes, por lo que la mayoría no son portátiles, como este de aquí. Una de sus características es que puede ser caro, ¿sí? Son muy precisos, tienen un buen rendimiento y tienen una extensa gama para la medición. Es decir, no solo captan la humedad relativa, sino que también captan otras propiedades. Por último, tenemos el cambio de color. Bueno, existen diferentes indicadores que muestran los cambios de la humedad en forma de cambio de color. Uno es una tira de papel o una tira de otro material. El material es sensible y se impregna de cloruro de cobalto. El cambio de color tiene lugar como resultado de una reacción de la humedad con este producto químico. Otras mediciones mediante cambio de color implican el bombeo de un gas a través de un tubo lleno de cristales cuyo color cambia de acuerdo a la humedad del gas. Bien, ahora el factor de bypass. ¿Qué es el factor de bypass? La Real Academia de Ingeniería define el factor de bypass como en una batería de incremento de aire, porcentaje que representa el caudal de aire sobre el que dicha batería no tiene influencia, dividido por el caudal total de aire que circula por ella.
Bueno, cuando el aire atraviesa por un equipo de enfriamiento y deshumidificación, solo una porción de este aire toca la superficie de transferencia de calor y es enfriado, mientras que otra porción restante abandona el equipo sin ser afectado. De esto nos habla esta definición. El factor de bypass es la parte del aire que no toca la superficie y por lo tanto no se enfría a través de este mecanismo. El factor de bypass es utilizado para expresar el rendimiento que posee cierto instrumento que está enfriando. Mientras más bajo sea el factor de bypass, es mucho mejor. Porque, por ejemplo, si un instrumento tiene factor de bypass del 1%, quiere decir que el 99% del aire está pasando por él. Bueno, ahora presentamos un ejemplo de cálculos. Se resolverá un ejercicio y en este ejercicio utilizarán los procesos psicométricos básicos. Voy a dejar aquí, combinando el uso del diagrama con las expresiones matemáticas exactas. Bueno, el problema dice lo siguiente. Se desea tratar un caudal de aire de 1000 metros cúbicos sobre hora a 32 grados y un 45% de humedad relativa mediante una batería fría a una temperatura de 10 grados y un factor de paz de 0.2. A continuación se somete a una batería de calentamiento en la que se comunican 4 kilowatts y finalmente se introduce en un lavador de agua que posee una eficiencia de 70%, siendo la temperatura del agua de 24 grados. Nos pide determinar la potencia suministrada y las condiciones de temperatura seca, humedad, entalpía, humedad relativa, esta es humedad, volumen antes y después de cada equipo, realizar el problema a una presión total de 101.325 pascal, es decir, podemos utilizar la carta psicométrica que vimos en la diapositiva número 3, si no me recuerdo. Bien, aquí tenemos, este es un compresor, tenemos la batería de enfriamiento, aquí tenemos donde es calentamiento y la lavadora de agua. Bueno, en primer lugar resolveremos el problema suponiendo una presión total de 101.325 pascales. Para ello es válido utilizar el diagrama psicométrico con las condiciones de entrada en el punto 1. Se puede obtener el diagrama mediante su temperatura seca y humedad relativa, así. La temperatura es de 32 grados, entonces vamos aquí abajo, buscamos el 32, subimos y ¿dónde vamos a detenernos? Bueno, dependiendo de nuestra humedad relativa, aquí tenemos la humedad relativa que son esas curvas, dice que es 45, entonces si nosotros subimos, aquí está el 40% y subimos un poco más hasta 45. La humedad de esto aquí, podemos imaginarnos que pasa a la de 50%, entonces nosotros hacemos un poco más abajo, ¿sí? La mitad de la mitad, que es el 45%. Bien. Al ubicar el punto 1 en el diagrama podemos leer el resto de las variables. La humedad es 0.01393 kilogramos de agua sobre kilogramo de gas. Un volumen de 0.8131 metros cúbicos sobre kilogramo de gas. Y una entalpía de 66.57 kilojoules sobre kilogramo de gas. La masa de aire seco tratada se encuentra con la siguiente fórmula. Es la masa de aire es igual al volumen sobre el volumen específico, lo cual nos da 1.132 kilogramos de gas sobre segundo. Es un flujo másico. Ahora analizamos la primera transformación del paso del aire por la batería fría. En primer lugar, se tiene el punto que representa las condiciones ideales de salida de la batería fría. Estos son TS2B a 10 grados y una humedad relativa al 100%. Bien, ahora ubicamos este punto sobre el diagrama y podemos leer el resto de las variables necesarias que nos van a dar lo siguiente. Humedad a 0.00763 kilogramos de agua sobre kilogramo de gas y una entalpía de 29.28 kilojoules sobre kilogramo de gas. Y podemos ver el punto 2B, la temperatura de 10 grados, ¿sí? A una humedad relativa de 100%, que es la última línea, aquí está el 100. Entonces aquí es donde está el punto 2. Las condiciones reales de salida se obtendrán mediante la definición del factor de bypass, que es el siguiente. El factor de bypass es igual a la H2 menos H2B, que esta es la ideal,
H1 menos H2B. También puede ser de esta forma con la humedad o con la temperatura. Bien, sustituyendo los valores se obtiene lo siguiente. Aquí está. El factor de paz es 0.2. Y entonces, cuando nosotros despejamos, podemos obtener que la humedad real sería de 0.0088 kilogramos de agua sobre kilogramos de gas y una entalpía de 36.72 kilojoules sobre kilogramo de gas. Utilizando la aproximación del factor de bypass con temperaturas, obtenemos la temperatura seca como de 14.2. Esa es la temperatura real, 14.4, perdón, que es un valor bastante aproximado que se puede leer en la figura siguiente. Si nosotros ponemos aquí, tenemos 14.4 casi, y esto se puede buscar con la entalpía y el W2 que tenemos aquí arriba. Y de esa forma nosotros podemos ver que coinciden, se puede ver que es aproximado. Eso se puede ver porque este es un método gráfico, entonces tiene cierto grado de de incertidumbre, ¿sí? Este punto, si lo hiciéramos más pequeño, entonces podríamos ver que pues, tal vez queda un poquito más allá que 14, 14.5, 14.6, depende, porque ya es un método gráfico. Bien, analizados ahora el proceso de calentamiento de la corriente partiendo del punto 3. Se puede hallar el valor de la entalpía 3 realizando un balance de energía con respecto al flujo de calor desprendido por la batería. Bueno, tenemos que esta P es la potencia que nos da como uno de los valores que nos da el enunciado, que es igual al flujo másico por la diferencia de entalpía de entrada y la de salida. Bien, entonces tenemos que la entalpía 3 despejando nos da 49.46 kilojoules sobre kilogramo de gas. Bien, kilogramos de aire seco, perdón. Por otro lado, el punto de salida de la batería caliente 3 tendrá la misma humedad específica que el punto 2, la entrada. Es decir, la humedad específica 2 es igual a la humedad específica 3. Ubicando el diagrama psicométrico de estas dos variables, se puede leer el resto de las variables de salida del proceso de calentamiento. De esta forma, la temperatura de CK3 es de 26.88 grados Celsius. Podemos ver, temperatura 3, 28 puntos, con la entalpía que se requiere. Bien, finalmente se analiza el último proceso, la humectación. Las condiciones ideales de salida de humectación son las siguientes. Es la temperatura de salida 4 de ideal, es de 24 grados. Y cuando es ideal, la humedad relativa es al 100%. Se puede leer el diagrama los siguientes, donde está ubicado el punto de temperatura 4 ideal y el valor del resto de las variables, que es la humedad específica es 0.0186 kilogramos sobre kilogramos de seco y una entalpía de 72.20 kilojoules sobre kilogramo de masa gas de aire seco. Las condiciones reales de salida del humectador las obtendremos mediante la definición de la eficiencia del mismo. La eficiencia no las daba el enunciado, era de 70%, entonces por eso se dividió entre 100 para que dé punto 100. Entonces, aquí podemos ver, esta es el punto 4 ideal. De esta manera nosotros podemos encontrar la entalpía, la humedad específica y la temperatura reales. Entonces, de esta forma despejando, nosotros podemos tener que la humedad específica es 0.01586 y la entalpía de 65.38. Bien, el punto 4 se representa el diagrama psicométrico en la figura siguiente, se puede leer el valor de 24.85. Esto nosotros lo podemos sacar por método gráfico, es decir, yo busco la entalpía que obtuve y la humedad específica que yo calculé y entonces nos da la temperatura 4, o lo puedo hacer como la fórmula de aquí, la cual nos va a dar un resultado similar. Esto se debe, como dije, a la incertidumbre y ya que este es un método gráfico, tiene cierto grado de error. Sí, puede ser si yo hago mi punto más pequeño, mi punto más grande, que me dé tal vez
24.9 o 25. ¿Sí? Ese es el grado de error que se ve en los métodos gráficos. Bueno, esto fue todo. Muchas gracias. Espero que estén bien y que sigan las medidas de la contingencia. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes.